2017 afectaron varios lugares de la zona centro-sur de nuestro país. Un programa piloto de la Fundación para la Innovación Agraria, en conjunto con CONAF, está trabajando en la reforestación de esos espacios con la intención de recuperar algunas especies afectadas. Una iniciativa que plantea una nueva forma de gestionar el territorio. De esto vamos a conversar justamente con Andrés Mesa, jefe de este proyecto conjunto de CONAF con la Fundación para la Innovación Agraria. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos aquí en Mundo Plus Vanguardia. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Partamos haciendo un diagnóstico, ¿no?, de lo que significó este mega incendio o estos mega incendios de 2017 en términos de la afectación a la flora de ese lugar, a la fauna, al mismo territorio, y por qué entonces surge la necesidad de hacer este proyecto. Ok, yo creo que todavía todos tenemos en el imaginario un poco la catástrofe, la gigante catástrofe que significó los incendios masivos o de gran magnitud que tuvimos el año 2017. En el contexto nacional, la región del Maule fue la más afectada en superficie, con incendios gigantescos que duraron más de 30 días en la mayor parte de los casos. El problema que se genera con estos incendios no tiene que ver solo con el combate, que es muy intenso durante la ocurrencia, ¿no es cierto? Son 2 meses, 3 meses de alta intensidad en combate y todo. A mí me tocó entrar justamente después, por las consecuencias que esto tiene en los territorios. Y bueno, justamente todo responsable de las instituciones, de inmediato comenzamos a preguntarnos qué hacer después de los incendios, de esta enorme magnitud y extensión en el territorio. Y no es fácil encontrar la respuesta. Claro. Porque en ese momento todo el mundo se ve enfrentado a estos fenómenos que son de difícil comprensión y gestión, incluso posterior a que el incendio está ya completamente controlado. Bueno, y ahí entonces buscamos distintos mecanismos, distintos medios que el Ministerio de Agricultura tiene a disposición. Y yo diría que la Fundación para la Innovación Agraria fue una de las primeras instituciones que reaccionó poniendo a disposición mecanismos de financiamiento, que es muy importante porque cuando uno quiere reaccionar frente al fenómeno y a las consecuencias, necesita recursos. Claro. ¿No es cierto? Hay que mover de todo, desde profesionales hasta insumos para poder actuar en algún lugar. Entonces, en ese sentido fue muy oportuno que FIA invitara a instituciones del Ministerio a generar iniciativas. Y así fue como nació entonces esta idea de generar proyectos pilotos, y se generaron 3 proyectos pilotos. Perdón, Andrés, antes de seguir con eso, pensando en qué necesidades, ¿no? ¿Cuáles son las principales necesidades que se generan a partir de esto? Porque quizás no conocemos muy bien, por ejemplo, las condiciones en las que quedó el terreno después de un incendio. ¿Cuáles son las mayores dificultades que hay que superar después de una tragedia como la que vivimos? Bueno, los técnicos decimos que lo primero que necesitamos es información para tomar buenas decisiones, y es lo que más hace falta después de una catástrofe de ese estilo. Porque los incendios son absolutamente heterogéneos, no afectan igual en las distintas partes del territorio, e incluso en un mismo incendio tú tienes distintas consecuencias, tanto en la vegetación, en el territorio, pero lo más importante de todo y lo que nos ha preocupado de manera central en este proyecto son las personas que viven en esos territorios. Las comunidades que normalmente son poco visibles, porque uno ve las imágenes de la televisión, los bosques quemándose, los árboles calcinados, edificios o casas, como pasó en el caso de Santa Olga, ¿no es cierto?, que a todos nos llegó muy fuertemente esas imágenes de la comunidad completa, ¿no es cierto?, de la comunidad. Pero fuera de las áreas más urbanizadas también hay personas que viven entre los bosques, entre los campos que están con distintos usos. Hay personas que viven allí también, y esas personas son menos visibles frente a esta catástrofe. Exacto. Entonces yo diría que el primer gran desafío que uno enfrenta después de un mega incendio es justamente buena información para saber dónde tenemos que ir en prioridad. Perfecto. Considerando entonces esas preocupaciones, ¿no?, y esas prioridades, ¿cuáles son los pasos que se empiezan a tomar? Y entiendo que en este caso se empieza a trabajar en un programa piloto que podría ser bien interesante también para tenerlo como ejemplo en otros casos. Justamente el desafío que asumimos en este proyecto es, bueno, entonces buscar maneras distintas de llegar a estas zonas afectadas o severamente dañadas por los incendios. Porque lo más práctico, lo más fácil es usar los mecanismos tal cual existen y ir al territorio. Pero a veces eso no coincide con las necesidades del territorio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos acá de manera piloto en este proyecto de innovación? Es, bueno, ir al encuentro de la comunidad,
y saber en conjunto con ellos qué es lo que podríamos hacer en primer lugar, como primer paso. Partícipe de la búsqueda de esa solución. Totalmente. Partimos aquí conversando con ellos, cosa que no es fácil. De hecho, me tocó personalmente ir en una de las primeras misiones al encuentro de esta comunidad donde estamos trabajando y la verdad es que fue un poco desolador encontrarse con personas que no solo habían perdido sus bienes, sus animales, su vegetación, también habían perdido mucha capacidad de reaccionar frente al sistema, estaban psicológicamente muy afectados. Muy dañados. Yo todavía recuerdo una de las frases que fue la que me dijeron en la primera reunión: por favor vuelva a la comunidad. Eso te dice todo, o sea... de un sentimiento de abandono. De abandono total, sí. Entonces, por favor vuelvan, por favor, no queremos que esto sea una visita y no los veamos nunca más. Así que eso nos dio mucho más sentido en este proyecto piloto porque lo proyectamos por lo menos a 3 años, con la idea de que después de los 3 años haya también continuidad en algunas de las acciones que estamos ya probando e instalando. Claro, evaluando obviamente los resultados y en base a eso siguiendo. Ahora, ¿cuáles son las principales líneas de acción que se definieron? Bueno, aquí teníamos yo diría 4 grandes objetivos. Primero es, mirar a largo plazo. Por ejemplo, cuando uno quiere recuperar áreas dañadas, se plantea el desafío de la restauración. La restauración en ningún caso es fácil ni de corto plazo. Siempre hay que mirar largo, hay que mirar lejos, porque no es fácil. La pregunta que al principio y en medio de la catástrofe me hacían a mí en mi área, que es la conservación y la restauración, los periodistas, es ¿cuánto se demora esto? ¿Cuánto tiempo toma recuperar un árbol? Y son preguntas incontestables, porque eso depende de muchas cosas, claro. Depende de muchas condiciones del territorio, depende de la ecología. Entonces aquí el primer mensaje es que cuando uno quiere actuar para recuperar zonas dañadas, tiene que mirar a muy largo plazo y partir con primeras medidas. Primeras medidas, por ejemplo, que es recuperar resiliencia comunitaria. O sea, si la comunidad no está implicada en esto, cualquier esfuerzo que hagamos se va a poner en riesgo. Probablemente no va a durar mucho tiempo, no va a ser permanente y los esfuerzos que hagamos al principio van a verse comprometidos. Entonces, mucho trabajo con las instituciones, con la comunidad, con los actores que están en el territorio. Segundo, tener buena información, levantar dónde están las prioridades, porque los incendios no destruyen el 100% de la superficie que afectan. Mis cálculos son que alrededor del 20-25% de la superficie afectada por un incendio es daño grave, donde perdimos muchas cosas, perdimos mucha vegetación, perdimos mucha capacidad de resiliencia ecológica, perdimos y afectamos mucho las comunidades locales. Entonces, en ese 25% tenemos que buscar la primera acción necesaria para desencadenar procesos. Esos procesos te llevan en el largo plazo a una recuperación que no va a ser 100%, pero vamos a acercarnos a lo que idealmente uno podría esperar que ocurriera en un medio ambiente sano. Claro. Tercero es trabajar con las personas. Las personas también en el campo han ido perdiendo conexión. La urbanización no solo ocurre en las ciudades, también ocurre en las personas del campo que se trasladan a las ciudades y empiezan a depender de las ciudades, a trabajar en las ciudades, a consumir en las ciudades. Entonces, también hay una pérdida en ese sentido de la costumbre de trabajar el campo, por ejemplo, para producir alimentos. Porque es más fácil que yo, de vuelta a mi trabajo, pase al gran supermercado, a la tienda que está en el camino y aporto mi alimento. Pero cada vez más la tendencia mundial hoy día es a recuperar esta capacidad de tener autosustento. Porque para comunidades que están alejadas es muy importante también este contacto con la tierra. O sea, ahí debieran ponerse los énfasis. Ahí están poniendo varios énfasis en este proyecto, porque sobre todo con los niños, para que los niños de las zonas rurales recuperen un poco el contacto con este territorio. Claro. Y yo diría que el cuarto elemento importante en este proyecto es ya hacer intervenciones. O sea, no solo vamos a hacer evaluaciones, no solo vamos a conversar con las personas, no solo vamos a identificar un poco los desafíos, también queremos hacer intervenciones piloto que nos están también sirviendo mucho para todo lo anterior. Por ejemplo, intervenir en alguna zona de alta fragilidad ecológica, una quebrada, gran quebrada o cárcava, que es un nombre más técnico, pero son estas grandes aberturas de la tierra que se erosionan y que, arrastran todo el material con las lluvias, que son un riesgo para la comunidad. Ahí queremos
bueno, estamos ya haciendo las primeras intervenciones. ¿Qué tipo de intervenciones? Por ejemplo, ahí puede uno ir por la vía de intervenciones mecánicas para detener arrastre de suelo, puede revegetar con algunas especies que se adapten a condiciones de alta erosión y extremas en ese sentido, pero también tenemos que saber qué especies tenemos que usar. De todas maneras. Y muchos territorios quemados como estos, ya la vegetación natural, nativa, es muy escasa. Y ya perdimos la costumbre de cómo reinstalarla, reproducirla, reforestarla. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, dos parcelas de ensayo que estamos probando 10 especies nativas para ver cómo resisten a las condiciones además climáticas actuales. Hay que regarlas, no hay que regarlas, resisten, pasan el verano sin problemas, se nos mueren. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ya llevamos el segundo año de ensayo con esto, ya tenemos los principales resultados. ¿Y el próximo año ya debiera haber resultados más concluyentes? Ya tenemos resultados para inducir, por ejemplo, programas de reforestación con algunas especies, considerando que instalarlas no va a ser fácil en una situación como esta, y por lo tanto necesitamos apoyos técnicos, a lo mejor riego, a lo mejor fertilizante en algunos casos. Esas cosas ya las estamos estudiando con un proyecto que nos ayuda un investigador de la Universidad Católica. Perfecto. Con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, que también es del Ministerio de Agricultura, estamos trabajando con las personas en recuperar, por ejemplo, huertos orgánicos para producir sus alimentos. Estamos recuperando la capacidad de generar compost con los desechos orgánicos de las propias familias. Y también de producir algunos árboles frutales que pueden significar generar otros insumos para la propia comunidad. Perfecto. Y que incluso pueden dar alguna posibilidad de ingresos económicos en el futuro por distintas vías, vender la misma fruta o hacer mermelada o pastelería. Hay miles de cosas que se pueden hacer con todo esto. Entonces, un proyecto de restauración integral tiene que ver con todo esto, no solo con árboles, no solo con la erosión del suelo, sino que también tiene que ver con la gente y con lo que... Claro. Andrés, un proyecto muy interesante. Vamos a ver, ¿no?, qué ocurre en términos de los resultados, porque evidentemente ha sido un tema muy crítico para nuestro país en los últimos años, y obviamente hay que tenerlo en consideración para futuras decisiones también en relación a lo que se hace en esos territorios. Justamente. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Que esté muy bien. Genial, gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa, volvemos en instantes con nuestro Zoom, donde vamos a hablar de un